dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta. Ubíquese por favor, aquí lo tenemos, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, vamos a leer los versículos 3 al 8 y del 18 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 3 al 8 y después 18 al 20. Si está ubicado y si no me acompaña con la lectura en pantalla. Dice así la palabra del Señor: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. A partir del versículo 18 al 20 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ella es lámpara, ella es luz, ella es, Señor, el alimento primario y sólido para nuestras vidas. Hoy queremos, Espíritu Santo, que no nos permitas desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos extraer de ella los principios de fe y conducta para que afecten lo que creemos, pero también lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuentan que Juan Wesley visitó a un amigo en el campo y empezó a disfrutar de la tranquilidad del campo, del olor a hierba, del sonido de los pájaros, de los animales, de la faena del campo. Pero notó que su amigo estaba muy preocupado, muy ansioso, muy angustiado por todos sus quehaceres y afanes. De repente, el amigo le dice: ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Es que acaso en la ciudad se vive más tranquilo que en el campo? Porque son tantas las cosas que yo tengo que hacer, que ya no me alcanza lo que sé, ya no me alcanza lo que hago, ya no me alcanza lo que tengo, y sin embargo estoy muy preocupado. Juan Wesley miró alrededor y habían un ganado, habían unas vacas, y a una de las vacas estaba mirando por encima del muro, y él notó que estaba mirando por encima del muro, y le dijo: estimado amigo, ¿por qué crees tú que esa vaca mira por encima del muro? El amigo dijo: pero yo le estoy hablando de mis preocupaciones, de mis afanes, de mis angustias, de mis ansiedades, y él me pregunta por qué la vaca mira por encima del muro. Y él dijo: no sé, quizás porque sabe que de allá para acá viene el alimento que ella necesita. Y Juan Wesley le dijo: exactamente, la vaca no puede mirar entre el muro, no puede mirar por medio del muro, mira por encima del muro. Amado hermano, la iglesia cristiana, el creyente está mirando o intentando mirar a través del muro.
Está mirando la pared de la dificultad. Ustedes saben que es una ansiedad, es una preocupación anticipada. Nadie se coloca ansioso por lo que pasó, sino por lo que no sabe que va a pasar. Yo quiero invitarles en esta hermosa mañana a extraer 4 principios acerca de cómo depender de Dios en medio de situaciones difíciles. Pero en mi introducción yo quiero colocar un piso acerca de lo que es dependencia y 3 enemigos que tiene la dependencia para que podamos utilizar una historia real de la vida del salmista, de la vida del rey David, muy adversa, y que podamos ver cómo obró Dios, pero también cómo obró el rey. Sin embargo, la dependencia de Dios es la decisión voluntaria y consciente que toma el creyente de someterse a Dios en todo. Lo voy a volver a decir, porque si yo pregunto cuántos dependen de Dios, antes de definirlo, más de uno dijera, gloria a Dios, o amén. Y a veces los cristianos, con mucha liviandad y ligereza, nos comprometemos a lo que no estamos dispuestos a cumplir. Voy a definir y después voy a preguntar. ¿Qué es dependencia de Dios? Es la decisión consciente, voluntaria y soberana que toma el creyente de someterse a Él en todo. Ahora pregunto, ¿cuántos están dispuestos a depender de Dios? Gracias, hijito, gracias, Joshua, porque por aquí por lo menos escuché un amén. El resto de la iglesia no está dispuesta, no hay problema. ¿Verdad que sí? Bueno, ya sabemos que tenemos al compromiso que venga lo que venga, después no puedo tomar las riendas yo. Y por eso es que quiero decir que la dependencia de Dios tiene 3 enemigos, tiene 3 antítesis, tiene 3 antónimos, tiene 3 palabras con las cuales no comulga. La primera, la dependencia versus la independencia. Y allí es cuando vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El creyente simple y llanamente está imposibilitado para funcionar eficientemente separado de Dios. Entonces aquí podemos ver que muchas veces nosotros queremos ser pampanitos, ramitas, tallitos, y no solamente queremos con nuestras decisiones ser pámpanos, sino que queremos llevar fruto. ¿Y cómo lleva fruto un pámpano separado de la vid? Entonces, número 1, la dependencia en contra de la independencia. El creyente, ningún creyente, o mejor dicho, lo voy a decir al revés, todo creyente está imposibilitado de funcionar eficientemente, y cuando hablo de función es cumplir para lo cual estamos hechos, para reproducirnos espiritualmente, para madurar espiritualmente. En segundo lugar, vamos a hablar de la dependencia en contra de la autosuficiencia. Ay, hermano, levante la mano, por favor, el que ha bregado alguna vez con la autosuficiencia. A mí me ha pegado duro Dios con eso. Hermano, yo me vine al Instituto Bíblico Ebenezer en San Cristóbal a estudiar, siendo educador. Y yo no llegué a estudiar interno, no. Yo llegué a ser su director del liceo, a dar clase de música en el día y estudiar de noche con una beca, porque yo podía sostenerme. ¿Cómo la ves tú? Yo decía, yo puedo, yo sé, yo hago. Y al finalizar el primer año así, el director del Instituto Bíblico, mi amado hermano Pedro Escalona, me dijo, muchacho, deja de ser tan autosuficiente, deja que Dios te sostenga, depende de Dios. Uy, dependencia en contra de autosuficiencia. Y del sueldo del Estado, cuando en Venezuela un sueldo era un sueldo. Más del privado, más la bequita de Benecer, pasar a la ofrenda de la iglesia y al sueldito de mi esposa. Facilito para un hombre, facilito para un hombre. Entonces leemos en segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, un conectivo aquí de conclusión, porque todo el argumento de arriba aquí es donde está realmente sintetizado. Dice, de buena gana, no es de, bueno, ¿qué más me queda? No, así no es.
A regañadientes, Pastor José Manuel, cuando le van a decir, bueno, Pastor José Manuel da un consejo. Y la gente dice, bueno, porque usted me lo está diciendo. No, es porque el pastor lo dice. La Biblia dice cómo. Aquí está la actitud con C, no la aptitud con P. A Dios no le interesan tus capacidades, sino la actitud que asumimos. Y dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, iglesia. Entonces dice, cuando dependemos de nuestros talentos, dones y destrezas, llegamos a pensar que lo podemos hacer solos. Así que la dependencia es contra también la autosuficiencia. Y por último, en esta es la autonomía, auto propio, nomia ley. Muchas veces el creyente quiere tener sus propios preceptos, su propia norma, su propia ley. Y leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo número 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y miren esto, primero está prescrito y segundo con vigencia. Esa norma no pasa, hermano. Dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando nuestros valores son los valores de Dios, no hay mundo posmoderno que lo cambie. Cuando la norma de Dios está por encima de la norma de la sociedad, o aún en contra de la norma de la necesidad. Porque alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué no trata de traer por lo menos camarón, pescado? No sé, ¿y por dónde lo paso? Porque la frontera está cerrada. Bueno, pastor, por Maicao, es más fácil. ¿Y cómo lo llamo? Búscame un sinónimo o una palabra que no sea contrabando. ¿Cómo lo llamo? Que no sea contrabando. Digo, provisión del cielo, gloria. Dios proveerá. Esa es mi norma, no la de Dios. Cuando en Venezuela Cadivi daba los cupos para el extranjero y Venezuela era conocida en el mundo como los raspacupos, un gran joven de mi iglesia me decía, pero ¿por qué tú me das tan duro con respecto a los cupos? Pero llámalo de otra manera que no sea ilícito cambiario. ¿Cómo es eso que te vas a llevar mi tarjeta para Panamá, la raspas allá? Yo no fui a Panamá, pero aparezco comprando en una tienda de Panamá, o de Aruba, o de Perú, o de Ecuador. Que alguien me lo explique. ¿Por qué el muro? ¿Por qué la circunstancia me hace tener mi propia norma cuando Dios tiene sus estatutos? Ahora sí, amada iglesia, después de saber que dependencia está en contra de independencia, de autosuficiencia y de autonomía, nosotros vamos a ver concretamente una situación, porque la fe no niega la realidad. La fe cree que Dios es poderoso para cambiarla. Amén. Ok, entonces vamos a ver el primer. Bueno, ahí tengo una verdad que compartir. La dependencia de Dios diaria y continua es el fundamento de la fidelidad y del éxito en la vida cristiana. Quiero decir ahí felicidad, no fidelidad, disculpen. La gente está buscando fórmulas mágicas. Yo no sé si aquí conocieron una marca de un triturador de alimentos que se llamaba Mulinex. Sí lo conocieron. En mis tiempos, espero que no que se me caiga la cédula a mí junto con José Manuel. En mis tiempos había una cuña publicitaria que decía 1, 2, 3 Mulinex y salía triturado el alimento. Y al cristiano posmoderno de este neoevangelio medio metafísico, medio nueva era, medio superpositivista, lleno de filosofía y no de teología ni doctrina, hedonismo, humanismo, materialismo, existencialismo y todos los ismos del mundo, menos palabra y profundidad, la gente busca en el púlpito una fórmula mágica. 1, 2, 3 como ser rico y próspero. 1, 2, 3 como ser espiritual. 1, 2, 3 como ser maduro. Y así no funcionan las cosas. Hay un alto precio que pagar para que la profundidad de Dios llegue a mi vida y se convierta en una realidad en el día a día. Entonces por eso yo coloco diaria y continua. Porque no es que yo dependa de Dios hoy y ya mañana retome el timón del barco. Entonces, número 1, amado hermano, hay un análisis situacional. ¿Prestaron atención? Yo sé que sí, a la lectura de la palabra. En ella hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que oye. Y en el tiempo de Juan era difícil porque andaba un loco por ahí queriendo quemar a los que oían.
Entonces nosotros que tenemos cierta libertad para escuchar la palabra de Dios, hay una bienaventuranza. Vamos a analizar, porque la fe no niega la realidad, le vamos a hacer aquí un FODA. ¿Cuáles eran las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas del asunto? Imagínense ustedes, dice el texto, los tomaron cautivos. Dice el texto, quemaron la ciudad. Y dice el texto que se llevaron a la esposa y a los hijos. Facilísima la situación, ¿verdad que sí? Yo diría que devastadora la situación. Y hay situaciones que realmente pareciera que no tuvieran salida. Entonces, en este análisis situacional, yo no sé cómo está tu vida. No sé ni siquiera cuáles son los planes de Dios. Pero puede haber una realidad adversa. Y por eso me permito ir haciendo cierta aplicación local y personal con respecto a la historia bíblica. Aquí el asunto es que debemos reconocer la situación de la realidad de nuestras vidas. Y aquí tenemos un panorama bastante tétrico, lúgubre. Los tomaron cautivos, no los dejaron en el pueblo. Les quemaron la ciudad, ya no había un lugar. Y para colmo, emocionalmente les secuestraron a la familia. ¿Cómo podía estar ese corazón? Y por eso es que vamos a ver ahora la reacción de la gente. ¿Cómo reaccionó la gente? Dice el texto que lloraron, gritaron y hasta desfallecieron, porque dice la Biblia que lloraron hasta perder la fuerza. Amada iglesia, ¿en algún momento tú te has sentido, hermano y hermana, que se te agotó la fuerza? ¿Que has llorado de tal manera que no quedan lágrimas? Y de allí la hipérbole bíblica cuando dice inundó con llanto su lecho. Yo no creo que nadie llore hasta hacer una piscina en su cuarto. Pero es que hay situaciones que te llevan, como esta, a perder el control de tus emociones. ¿Cómo reaccionamos ante una circunstancia adversa? Como quien no tiene a Dios en su corazón y somos más del montón. Y nadie calma a nadie porque todo el mundo está diciendo, ay, ay. La alabanza reconoce la bondad de Dios, pero la quejabanza, hay gente que se queja tanto. ¿Cómo estás, hermano? Ay, hermano, si te contara, hermano, cómo estoy. No te lo imaginas cómo estoy. Y gente ya con una depresión crónica, con sus emociones a flor de labio, a flor de piel, y reaccionan de esta manera. Lloran, gritan, y el ánimo por el suelo. Tenemos una realidad, pero también tenemos una reacción ante la realidad. Toda reacción tiene que traer unas consecuencias, hermano. Empezamos hablando de decisiones que tomamos. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. ¿Cómo se colocó el pueblo? ¿Cómo se puso? Se amargaron. ¿Y David? ¿Qué le pasó a David? Se alarmó. ¿Por qué se alarmó David? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero alguien que me ubique históricamente en el contexto de la historia bíblica, ¿qué culpa tenía David? Alguien que me explique qué culpa tenía David. Porque en el capítulo anterior está, para aquellos que quieren buscar, porque hay una regla hermenéutica que no me permite hablar de un versículo o de un capítulo sin haber leído lo anterior o lo que viene. Dice la ley del contexto, el principio de contexto. Pero resulta que David había pactado con un ejército enemigo. Y David hasta estaba encargado de una pequeña compañía para atacar a quién, amados hermanos. A los israelitas, ¿cierto? A su propio pueblo. Y aquí es cuando yo digo, ¿en qué momento perdemos la perspectiva de Dios y hasta nos conseguimos atacando a nuestro propio pueblo? ¿En qué momento perdemos la dimensión de lo que Dios nos ha dado a nosotros y se lo estamos dando al enemigo? ¿Por qué honrar al mundo y al enemigo con lo que Dios me ha dado? Con el lugar de privilegio que Dios me ha cedido. Y uno de los capitanes del ejército enemigo dijo, hey, ¿tú confías en este hombre?
¿Y si se nos voltea por el camino? Así que mejor despídelo para que se vaya con su gente. Y allí entonces, ¿dónde comienza el versículo 3? Y llegó David con su gente a la ciudad. ¿De dónde llegó? Del ejército enemigo, hermano. ¿Dónde estaba? Donde no debía estar. Así que el creyente tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y estar donde debe estar, hacer lo que debe hacer. Porque tiene que haber una congruencia entre lo que creo y lo que hago. La gente está esperando una respuesta de la iglesia de Cristo que le muestre el camino de salvación al cielo, pero que también le muestre una manera de vivir santa acá en la tierra. Entonces ahí podemos ver que el tipo tenía razón, no solo para alarmarse, sino para angustiarse. Porque la gente le dijo, culpa de él. Y la ley que decía, apedréenlo. Agarre cada quien. Y nosotros, oído, no estoy diciendo que debemos eximirnos de responsabilidad ante los acontecimientos que acaecen en nuestras vidas. Estoy diciendo que el liderazgo estamos llamados a modelar. Que la ética cristiana es la conducta del hombre regida por la conducta de Dios a través de la palabra, pero la ética ministerial es la responsabilidad que tiene el ministro de sobresalir entre los demás, guardando los preceptos bíblicos. Toda situación lleva una reacción, toda reacción trae unas consecuencias. Ahora vamos a ver que en las bondades de Dios, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Gracias, hermana, por ese amén. ¿Cuántos están esperando una nueva oportunidad? ¿Cuántos quisieran que Dios no los descartara? ¿O cuántos piensan circunstancialmente que Dios los ha descartado? Que ahora el asunto es con el otro hermano, no es conmigo. Yo tocaba el piano, pero como yo me lo perdí, como yo pequé, como yo jugué para el ejército enemigo una vez, en la situación en la que me encuentro, ¿cómo voy para la iglesia? ¿Cómo me levanto a orar si ya yo no tengo testimonio, no tengo moral para hacerlo? David ciertamente era culpable de todo lo que lo acusaban. Pero ¿saben qué? No solamente hubo una reacción y una consecuencia, sino que hubo una redirección. Y ese Dios de oportunidades quiere que nosotros redireccionemos nuestra vida. Y entonces vemos aquí la redirección. En el versículo 7 y en la parte A del versículo 8 podemos ver que número 1, David cobró ánimo. Amados hermanos, yo estoy aquí para animarlos, no para desanimarlos. Cualquiera que sea la circunstancia, por muy adversa que estés viviendo, ten ánimo. Levántate. Porque después que cobró el ánimo David, tuvo confianza en sí mismo, en su autosuficiencia, en su autonomía, en su independencia. No tuvo otra opción que consultar a Dios. Y aquí es donde yo estoy en contra, y estos sí son argumentos bíblicos. Antes de venir, estaba cerrando una materia del Instituto Bíblico, y en eso del contexto que estábamos hablando, hay mucha gente que usa hoy un texto en Proverbio para decir que quedaste atado a tus palabras, hablando de confesión superpositiva y demás. Y el texto está hablando de salir de fiador. Ahí es cuando uno queda atado. Entonces, hay una canción de Nancy Amancio que arrebata, anula, decreta y una serie de cosas. Metafísica, porque eso no está en la Biblia. Yo no puedo anular porque ya Cristo anuló el acta de decreto que me era contrario. Y hay 2 solos arrebatos en la Biblia. El reino de los cielos que lo arrebatan los valientes. Yo no sé si hay amigos acá, pero hay que ser valiente para asirse de la fraternidad con Dios, de la relación con Dios y el arrebatamiento que va a hacer Cristo cuando venga en las nubes por la iglesia. Amén. El resto de las cosas yo no puedo doblarle la mano a Dios. Yo no puedo imponerle nada a Dios, pero Dios es bueno. Y me llama la atención cuando dice consultó a Dios. ¿Saben qué le preguntó David a Dios? En el texto, yo sé que no se han movido, a mí me gusta que la Biblia hable. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le consultó? ¿Perseguiré a los merodeadores? Pregunto, amada iglesia, ¿será que Dios quiere que recuperemos nuestra familia? ¿Será que Dios quiere que recuperemos nuestros bienes que por manera licenciosa hemos perdido, o irresponsable o caprichosa hemos perdido? ¿Será que Dios quiere que nosotros vamos en pos de tener una mejor vida? Por supuesto que lo quiere.
Sin embargo, aquí vemos cómo el rey consulta a Dios y le dice, los perseguiré, más aún, los alcanzaré. Y él le hace dos preguntas a Dios, pero Dios le da tres respuestas. Y le dice, persíguelo, alcánzalo, toma. Le da la garantía del triunfo. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, hay garantía de triunfo en medio de la adversidad. Imagínense ustedes esto. Estoy persiguiendo y allá va el enemigo. ¿Con qué va el enemigo? Con todo lo que me ha quitado. Y yo voy corriendo. Espérate un segundito, espérate que ya estoy agotado. Tengo tiempo que no hago cardio. Espérate, así va a ser, el enemigo te va a parar. ¿Ah? Y si por una casualidad lo alcanzamos, ¿será que le decimos? Lo voy a decir en buen maracucho, yo soy de Margarita. Bye, dámelo, devolvémelo. Así que funcionan las cosas, amado hermano. O hay que guerrear, hay que pelear. Porque en esto hay dos extremos. Yo defino mi vida con una sola palabra, equilibrio. El equilibrio no está en el medio, eso es cobardía. Hay gente que dice, no, yo no opino, no, yo sí opino, yo opino lo que creo. Si estoy equivocado, convénceme con argumentos. El equilibrio está en tener el mismo peso de los dos lados. Y en la iglesia hay dos extremos con respecto a la guerra espiritual. Hay el extremo que todo el mundo ve demonios donde quiera. Y hay que hacer una guerra y hay que quitar. Te reprendo, demonio de triglicéridos, deja de comer grasita, que eso no es un demonio. Pero está el otro donde el diablo no existe y el diablo dice amén. Diciendo la Biblia, no ignoréis las acechanzas y las maquinaciones. Y ahí el término acechanzas en el idioma bíblico, de ahí viene la palabra método, metódico, metodología, de allí viene, hermano. Así que él no improvisa, él sabe lo que está haciendo, a ver cuál es la debilidad de Egar, cuál es la de Joshua, cuál es y no cambia de fórmula, no va a cambiar de fórmula porque le ha dado resultado. Con el único que no le ha dado resultado es con Jesús. Porque ustedes saben que con Eva la vanagloria de los ojos, los deseos de la vista, los deseos de la carne, allí estaban. Vio que el árbol era bueno, codicioso para comer, allí estaban. Y en el Señor repitió la fórmula y el ser humano mira tanto para abajo que pierde la perspectiva del mover de Dios. Porque el hombre sin Cristo tiene conciencia, que es la capacidad divina para discernir entre el bien y el mal. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Lo que no tiene la capacidad para decidir por lo bueno, porque su naturaleza humana y pecaminosa nos lleva a hacer lo malo. En cambio, el Espíritu Santo no solamente nos convence, sino que nos guía para las cosas de Dios. Así que nosotros no tenemos excusa porque tenemos las dos. Tenemos una conciencia natural y tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien mora en nosotros, que todo momento nos va a indicar el camino de la verdad de Dios. Entonces, lo que yo no puedo es ignorar los ataques del enemigo, y como buen soldado de Jesucristo peleo con las armas espirituales, con las armas de fortaleza espiritual. ¿Correcto, amados hermanos? Entonces aquí vemos un hombre que cobró ánimo, un hombre que tuvo confianza en Dios y dejó de depender de él. Ya no era necesario ir y militar en un ejército contrario. Dice el apóstol Pablo, aun cuando este texto está dentro de una carta pastoral, yo voy a extraer, porque está en la Biblia para usted y para mí, que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida queriendo agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y pudiéramos decir, bueno, eso simplemente es que nadie puede llevar una vida civil y militar. No conozco un militar que se pueda levantar a las 10 de la mañana, porque cuando suena la diana es que tiene que levantarse. No conozco un soldado que vea pasar un general y le diga, ¿qué hubo, general? ¿Cómo está la cosa? No, ese tiene que pararse firme y hacer discreción, porque hay una subordinación, hay una obediencia, hay una disciplina. De eso es lo que está hablando, de ese sufrir penalidades, para que el creyente se abstenga de lo que tiene que abstenerse, viva lo que tiene que vivir, entrene con las armas espirituales en ese polígono de tiro espiritual, para cuando vengan estas adversidades, consultar a Dios, saber cuál es su voluntad y ejecutarla. Vamos a avanzar ahora para que veamos en ese 5. Así como hubo una situación que llevó a una reacción que trajo una consecuencia y por bondad de Dios hubo una redirección, ahora vamos a ver nosotros cómo hay una recuperación. La pregunta fue, persíguelo. Y yo añado con sinónimo, disponte, equípate. Porque hay gente que dice, yo no sé cantar, pero como es para el Señor, yo canto. Y yo veo en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, que el rey David hizo un casting. Hizo un casting.
Hay un montón de gente que aspiró a instrumentos que él mandó a hacer y dijo que yo mismo hice. Yo no creo que fuera ebanista, pero por lo menos los mandó a hacer con algunos detalles de sonoridad. Yo estoy escuchando la flauta traversa, yo digo, bueno, ahí está afinadita, están con los instrumentos como tiene que ser. Y el que cantaba lo preparó, lo equipó, lo entrenó y lo colocó por grupos para que cantaran. Qué bueno que hay un acompañamiento en la iglesia. Pero los que no cantaban los mandó de Ujier para las puertas. ¿Sí o no? Suena duro, ¿verdad que sí? Pero los mandó de Ujier para la puerta. Vayan, de portero. Porque no estoy diciendo que los únicos cantores son los que están aquí, porque eso es moda. No. La iglesia toda tiene que cantar. Y Dios no está midiendo el grado de afinación de la iglesia en general. Lo que estoy diciendo es que cuando le voy a servir a Dios, le tengo que servir con lo mejor. Amén. Con lo excelente, que es mejor que lo mejor. Entonces, debemos disponernos y equiparnos para perseguir. Si usted no lleva lo que necesita para un viaje, le va a faltar en el viaje. Y después le dijo, alcánzalo. Y eso significa avanza, esfuérzate. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa estoy seguro, y utilizo un adverbio de modo interesantísimo. Ciertamente dejo lo que queda detrás. ¿Cuántas personas viven con recuerdos tristes de un pasado alegre? ¿Cuánta gente sigue diciendo, ay, aquí se hacía, el hermano fulano, la hermana fulana? ¿Y cuándo vamos a ser nosotros parte de esta historia? ¿Cuándo va a ser protagonista de lo que Dios está haciendo en El Salvador en este siglo XXI? ¿Cuándo usted va a tomar, sin dejar de reconocer lo que los otros hicieron, porque eso lo dice Pablo, pero siendo partícipe de extenderme a lo que está delante? Y ese alcánzalo significa avanza y esfuérzate. Y el esfuerzo es un trabajo más allá de la cotidianidad. ¿Correcto? Es un esfuerzo más allá de la cotidianidad. Y también dice, líbralos. Hermano, disponte a hacer las cosas que Dios te diga que hagas. No podemos tener dos agendas. Yo tengo un taller para los chamos que se llama PPBC, Proyecto Personal de Vida Cristiana. Durante 21 años lo hice en educación, pero allá no se llamaba así, allá era diagnóstico vocacional. El asunto es que cuando llego a la iglesia veo gente, ¿cuánto es el último año aquí? 11. En el liceo. Ok. Veo gente en el 10º preguntándole al compañerito al lado, ¿qué vas a estudiar tú? Medicina. Yo también. Y no tienen idea de lo que quieren ser o del diseño que Dios tiene para ellos. Y yo me pregunto, ¿ya escogiste una carrera? ¿Le preguntaste a Dios? Más aún, ¿le vas a servir a Dios con eso? Y no todos tienen que ir a una universidad. Pero es patético. Y espero que me vuelva a invitar, amado hermano. Debo decir que yo vine durante los 90 años, eché una miradita y hace poco estuve aquí en un culto y me gocé tremendamente. Pero yo quiero decir que hay gente que sufre de procrastinación severa. ¿Sabe qué es la procrastinación? El acto de retardar, de postergar, de mañana lo hago. En estos días le dije a alguien, envíame el correo, ya te lo envío, ya me voy a sentar. Como a las 4 horas le escribo, papá, no me enviaste el correo, no te sentaste porque te veía en línea. Sí me senté, pero me enviaron un video, vi el video, me gustó, etiqueté a unos amigos, me puse a hacer otra cosa, revisé el Facebook y no te envié el correo. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? Cualquier parecido con la realidad me la consigo. Hoy lo hago. Me pongo a hacer, no, mañana sí todavía queda tiempo. Entonces el muchacho no estudia en el lapso que tenía para estudiar, sino un día antes. Y cuando, ¿cómo le dicen aquí a la chuleta? Nosotros le decimos chuleta al papelito. ¿Ah? Copia. Ok, entonces alguien le tira una copia y el estudiante creyente en Cristo dice, gracias Padre, provisión del cielo. ¿Ah? Dios proveerá, aquí está claro. Y nunca estudió. Entonces aquí vemos que para rescatar lo que se ha perdido hay que ir y rescatarlo. Amada iglesia, Dios está esperando por una iglesia que avance, que esté a la vanguardia. Una iglesia que diga el camino.
que muestre el camino, no solo de salvación al cielo, sino cómo vivimos en un mundo tan perverso. Yo estoy en una iglesia grande, hermano, en Venezuela. En una iglesia grande, de número. 3,000 miembros tiene mi iglesia. 3 servicios hacemos los domingos. Y está full en los 3. Lo que me paga la iglesia me alcanza a mí para 2 o 3 kilos de carne. ¿Escuchó? Pero yo no me estoy quejando. Yo vengo acá y doy talleres, predico, conferencias. El año pasado trabajé en el Concilio de los Llanos, porque la misma Ovice allá es alianza aquí. Y cuando me fui hace 2 años a una iglesia grande, porque la iglesia que pastoreaba 300, el reto era grande, entonces se desacomodaron las cosas en Venezuela. Y lo que me pagaban hace 3 años, yo ganaba más que un ingeniero de PDVSA. Pero ahora no alcanza. Ahora no alcanza. Nos vamos a quejar. Entonces decimos, Señor, ve, préstame el diezmo. Yo te pago 2 diezmos el 15. ¿Quién te dijo que Dios es prestamista? Si así son las cuentas que sacamos, no honramos a Dios nunca con nuestra finanza, con nuestro tiempo. Señor, yo no voy hoy, pero no voy hoy porque tú sabes que estoy ocupado. Si alguien lo sabe, eres tú. Y el Señor esperando, PPBC, que metas a Cristo en tu planificación, que metas a Cristo en tu ejecución, que metas a Cristo en tu control, que seamos capaces de dejarnos controlar por alguien. Yo no sé si aquí pasa, pero en educación en Venezuela cambiaron el término supervisión. Ya no se puede, tranquilo, que es un acto de distracción porque el pastor quiere que tengamos más fresquito. ¿Cuál es el problema? Mejor, está climatizando el asunto. Hermano, en Venezuela ya no se habla de supervisión, sino de acompañamiento académico. Porque los docentes, y yo le decía a los míos, no, yo los voy a supervisar porque la cabeza mía es primero que la de ustedes. Cuando venga mi jefe de zona, entonces yo tengo que tener aquí todo lo del colegio como tiene que ser. Entonces el creyente tiene que tener un líder encima. El creyente tiene que someterse a Dios. Yo creo que esa es la última para hacer fíjense esto. ¿Qué trae como resultado? Quiero que hasta este instante, porque ya estoy terminando, hagamos un pequeño repaso. ¿Era buena o mala la situación? Malísima, devastadora. La ciudad quemada, secuestrado a la familia, se llevaron cautivo a todo el mundo. Llevó una reacción. ¿Cómo reaccionaron? ¿Quién recuerda? Número 1, lloraron. 2, gritaron. 3, perdieron la fuerza. Así reaccionaron. Iglesia, estamos reaccionando así. Seamos realistas. ¿Nos hacemos parte de la que avanza o alabamos? Esa reacción tiene que tener consecuencias, hermano. Casi que como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Entonces, redireccionar nuestras vidas es importante. Porque en esa redirección me lleva a cobrar ánimo, a tener confianza en Dios y a consultarle qué voy a hacer. Y Él te va a decir, esfuérzate y sé valiente. Él te va a decir, ve por lo tuyo. Él te va a decir, trabaja. Menos mal que la Biblia es enemiga de los holgazanes. El que no trabaje, que no coma. Y el que no provee a su familia, deshonra la fe cristiana y es peor que un incrédulo. Entonces ahora vamos a ver el resultado, hermano, que está del esfuerzo y la valentía de depender de Dios, de andar con Dios, de obrar con Dios, de confiar en Dios. Dice la Biblia que venció al enemigo. ¿Cuál es tu enemigo, hermano? ¿Cuál es eso que todos los días no te deja ser mejor creyente? ¿Cómo está la ira? ¿La controlamos o prendemos apagado? Sí, porque aquí hay gente que, ¿qué? Y yo no le he dicho nada, ya está. ¿Y qué le pasa? ¿Y cómo afecta al colectivo a alguien que tenga manejo inadecuado de la ira? El perdón, hermano. Porque por ahí dice, el amor echa fuera el temor. ¿Es eso cierto o no? Es cierto porque es bíblico. Pero ¿saben qué? No hay amor sin perdón. No hay amor sin perdón. ¿Cuántos corazones heridos hay en la iglesia, hermano? De rencillas, de amargura. Que no podemos pasar la página, que no podemos mirar al hermano más allá de la afrenta, de la ofensa. Y todavía estamos atados a ese pasado.
¿Cuántos en la iglesia tienen malo la caja hidromática o sincrónica? Todos los piñones están malos. ¿Por qué? Por la culpa. Dios nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado. Infidelidades maritales, que cuando vemos a la pareja todavía recordamos la afrenta. Pues estamos atados. Aquí dice, venció al enemigo, pero me llama la atención que en el versículo 18 al 20 dice que no faltó nada de lo que se llevaron. ¿Cuándo vamos a sacar la Biblia de las páginas para vivirla nosotros? ¿Cuándo? Cuando me decía, ay, qué bien le fue a David. ¿Cuántos creen que esa realidad se puede cumplir en la iglesia hoy? Que Dios, amén. Amén, iglesia. Pero decimos, qué buen cuento el de David. Bonita historia, gracias hermano. Qué bonita historia. Lo bueno del texto narrativo, cuando la Biblia nos lleva, la Biblia es un libro, es el libro de Dios, pero es un libro. Por lo tanto, todos los textos literarios están en la Biblia. Está un texto descriptivo, narrativo, argumentativo, instruccional, todos los textos están allí. Y qué bueno cuando la Biblia nos llega con un texto narrativo. ¿Qué debo buscar cuando hay un texto narrativo? Busco personajes principales, secundarios, protagonistas, antagonistas. Busco lugares, busco fechas. Ahí vemos un montón de personas. ¿Quién ayudó a David? ¿Ustedes creen que David fue solito a conquistar? ¿Sería que David pudo solito a conquistar? Lo que le tocó para convencer a la gente que quería apedrearlo. Porque más de uno andaba con David y dijo, bicho, que lo apedreen a él. Sí, apedreen, no es culpa de él. Yo fui, pero es que él es el jefe. Permítanme decirle que humanamente hablando muchas veces vas a quedar solo, pero espiritualmente nunca estás solo porque Jehová de los ejércitos está de tu lado. Y eso es lo que hay que hacer, amado. Vencer al enemigo, no faltó nada. Y como colofó, como la guinda del pastel, hermano, como ese adorno de la torta, no solamente Dios nos permite recuperar aquello que hayamos perdido cuando nos sometemos a Él con esfuerzo y valentía, sino que nos da de más. Y los ancianos, dice el versículo 20, vieron el botín de David. ¿Quién sabe lo que es un botín? ¿Alguien que me diga, amada iglesia, qué es un botín? La recompensa. El tesoro, el botín era el gran tesoro que se tomaba por la conquista en una guerra. Pero permítanme decirle que los únicos ricos en una guerra son los reyes. Los soldados eran pobres, eran parte del pueblo. Y los que estaban a la vanguardia participaban del botín. Los que estaban en la retaguardia de los despojos. Y los que no iban para la guerra no se vista que no van. No tenían nada. ¿Qué queremos? ¿Los despojos o el botín? Permítame decirle que David fue tan misericordioso que llevó del botín a los ancianos que no podían ir, también les dio. Estoy seguro que la iglesia va a sobreabundar en medio de una escasez. La iglesia va a tener no para dar una canasta de amor, sino no un kilo de amor, una tonelada de amor. Porque lo que está pasando en Venezuela es culpa de la iglesia también. El primer procesado en Venezuela tiene que ser la iglesia. Nosotros repartimos 350, 400, 500 sopas sábado y domingo en sectores de Maracaibo. Hermano, la gente, lo que contabas ahorita, hija, eso es real. La gente tiembla cuando se toma la sopa porque no comen. ¿Y cómo van a comer si un sueldo mínimo alcanza para comprar 2 kilos de carne? ¿Cómo? Pero estamos hablando de una realidad que la iglesia puede cambiar. Porque yo no daba gracias a Dios porque compraba un bulto de harina. Yo llegaba y lo compraba. Ahora compro 2 kilos y digo gracias, Señor. Y los muchachos allá hacen por go. Vamos a dar gracias antes de comer, porque Dios en su bondad y en su provisión misericordiosa nos permite comer. Así que la iglesia siempre tiene que indicar el camino. Vences al enemigo y cuenta el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Que se cumpla la escritura. Fui joven y ahora soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y que sobreabunda en tu vida, no solo lo material, porque lo material debe prosperar así como prospera tu alma. Y en esa prosperidad de alma y de espíritu, nosotros podamos ser capaces de conquistar luego de haber redireccionado nuestras vidas ante una situación tan difícil que nos llevó a una reacción equivocada que trajo consecuencias. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella está allí para enseñarnos a nuestras vidas. Gracias porque a pesar de las adversidades y las situaciones difíciles, las cuales no negamos,
pero creemos que tú eres poderoso en fe nuestra y en tu obrar soberano para cambiarla, Señor. Por eso, gracias por tantas oportunidades. Gracias por mostrarnos el camino, Señor, hacia la conquista. La verdadera conquista es recobrar ánimo, confiar en ti, consultártelo todo, porque tú vas con nosotros como poderoso gigante. Padre, bendice esta iglesia, Señor, a cada familia aquí representada, a los amigos que nos visitan, Señor, puedan ellos abrir las puertas de su corazón y al salir de este lugar, Señor, contar las maravillas de lo que tú has hecho. Gracias por la alabanza, gracias por cada acción de gracia. Señor, gracias porque podemos domingo a domingo, colectivamente, como tu cuerpo, como tu iglesia, como tu familia, Señor, exaltar tu nombre y glorificar. Ahora. Es Jesucristo el Salvador.